Pero bueno, ¿qué tal, Ismael? Gracias por venir. No, al contrario. ¿Cómo arrancamos el segundo semestre? Macri dijo en las últimas horas, yo nunca dije que iba a estar todo arreglado el segundo semestre. Bueno, es lógico porque creo que terminamos el primer semestre muy, pero muy mal, en base a datos oficiales. ¿Por qué motivo? En la semana se conoció que la Argentina ya lleva 3 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica. Son datos al 31 de marzo. Y por los datos que se conoce de la industria, de la construcción, de otros sectores, de abril en adelante, el segundo trimestre, este que pasó, la caída va a ser superior a lo de los trimestres anteriores. ¿Qué escenario? Claro, porque el viernes el INDEC, siempre cifras oficiales. Sí. El INDEC dijo que la industria había caído 4,3% y que la construcción había caído 12,9%. ¿Qué es el tema, Hernán, con el que ustedes cierran la etapa del viernes, no? Nuestro objetivo fue, obviamente, aprovechar la difusión de las estadísticas oficiales para poner un poquito el foco hacia adelante. Yo creo, como dice Ismael, que para la economía va a ser difícil un poco atravesar este pozo donde estamos. La expectativa oficial es que el tercer trimestre sea un trimestre donde la actividad tenga una variación prácticamente de cero y donde el repunte de la economía se empiece a notar en el cuarto. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a comparar contra las cifras un poquito ya más débiles de fin del 2015, que es cuando empezó a acelerarse la inflación. Recordá que en octubre, noviembre y diciembre, ya con la elección ahí transcurriendo y la segunda vuelta, la inflación se aceleró, la economía se paralizó todavía más, así que vamos a ver sobre fin de año, me parece, la expectativa que obviamente el gobierno pone en el semestre, pero digo, para ser también honesto, yo digo siempre, no eligió decir el tercer trimestre o julio, dijo un semestre, ¿no? Que tiene 6 meses, así que vamos a ver. Vamos a criticarlo si para diciembre esto sigue así, me parece. Carlos Burgueño, ¿cómo va, Carlos? Todo bien, gracias por Bueno, la ustedes invitación. ven cómo salir de esto, ¿no? Y una de las apuestas es vía inversiones, colocaciones de deuda. Ahora en la radio, no en el diario, en la radio tenemos una humorada que es que la salida es en el tercer semestre. ¿No? Como él dice, bueno, un semestre dura 6 meses, ¿por qué ponemos toda la responsabilidad en julio? Che, también está diciembre. No, como decía Ismael, fue muy malo el primer semestre y sorpresivamente malo en algunos sectores donde uno pensaba que el gobierno tenía dominada la situación, no estudiada, o que las medidas que iba a tomar habían sido calibradas durante todo el 2015, durante la campaña, como por ejemplo las tarifas. Yo creo que lo que complicó al gobierno en el primer semestre, sobre todo en los últimos 3 meses hasta hoy, es el tema de las tarifas. No lo estudió, si lo estudiaron mal, se equivocaron, lo reconoció el propio ministro. No puede decir un ministro ante el Congreso y vamos aprendiendo sobre la marcha, cuando vos lo que estás haciendo es un ajuste tarifario sobre la gente, ¿no? Y creo que hasta fue sorpresivo para los propios votantes de Mauricio Macri. Hicieron cosas, se lograron cosas que estuvieron bien, como por ejemplo la salida del cepo, la verdad estuvo muy bien hecha. Vos podés tomar la decisión o no de pagarle a los fondos buitres, pero si políticamente tomaste la decisión de cerrar un acuerdo y de pagarle a los acreedores, eso se hizo muy bien, pero en este otro sector, que es el que más siente la gente. En definitiva, la gente no por sale. eso aparece la inflación como preocupación número 1, ¿no? Con las subas. Hablando del tema inversiones, ustedes hoy plantean en la tapa del Herald que las inversiones que Macri creyó que iban a llegar no están llegando a la velocidad que imaginó. Sí, nosotros elegimos el tema de las inversiones para la etapa porque nos parece que el mismo Macri ha definido como la clave de este segundo semestre, estando ahora en Europa buscando inversores. En cuanto a su estadía en Bruselas, me parece que mi país natal ha desubicado bastante con el Brexit. Porque, claro, Inglaterra, ¿no? Inglaterra. La salida de Inglaterra de la Unión Europea, cómo va a impactar eso con este giro que había tomado Macri. Esta hora estuvo en Francia ya con Hollande, va hacia Bélgica y después va a pasar por Estados Unidos. Mirá, hay dos bueno, creo que
le prestaron poco atención. Poca atención, En le los quedó, contextos, sí, claro, que Brexit desubicado, sí. quedó un poco desubicado. Sí. David Cufré de Página 12, ¿qué tal, David? Bien, María, ¿cómo va? Bien. Bueno, no, a ver, sí, el primer semestre fue espantoso, un desastre respecto a las inversiones. Según el dato oficial del INDEC, del PBI, lo que más cayeron fueron las inversiones. O sea, el gobierno que venía a traer un shock de confianza generó la mayor caída en inversiones. Eso es un dato primero que hay que apuntar. Lo que sí, digamos, la sorpresa, a mí me sorprende la sorpresa. ¿Por qué? Y porque se venía marcando, si hay una liberalización de la compra de dólares como se la quiere hacer, el ministro en ese momento, Prat Gai, no era ministro, era el economista referente, decía, esto no afecta a nadie, el dólar oficial. Muchos decíamos, sí afecta, porque las importaciones se hacen al dólar oficial, no se hacen al dólar de blue. Bueno, si hay una salida del mal llamado cepo, como se pretende, si hay una quita de retenciones, como se va a hacer, si hay una liberalización financiera como la que se va a hacer, y la verdad es que, y si hay una suba de la tasa de interés al 38%, y 2 más 2 es 4, la economía se iba a hacer pelota, y es lo que pasó. Me parece que, digamos, se sobreestimó la capacidad del gobierno de que con magia y con confianza iba a lograr una economía de inversiones, una economía pujante, y en realidad pasó todo lo contrario. Se mostró los globos y la supuesta confianza, y lo que pasó fue que se tomaron medidas de fondo económicas que produjeron el resultado que tenemos. Ahora, David, por ahí eso es como verlo, una mirada es, la economía no venía tan mal y la chocó, o heredó una cosa que lo obligó a tomar medidas que fueron muy desagradables los primeros 6 meses, que es la visión que te presenta el gobierno, ¿no? Como venía, pero en su momento también la economía venía como venía, y no se tomaron medidas que afecten el bolsillo y la capacidad de consumo de la población. Digo, en el 2003 la situación económica no me parece que fuera mucho mejor que la actual. Y sin embargo no se tomaron medidas que afectaran el poder de compra de los asalariados, por ejemplo, los trabajadores. Ahora, hablando un poquito de no le quiero escapar el debate, Ismael, si querés contestar. Quería señalar algo importante en relación al segundo semestre. Y en parte también explica lo del primero. El segundo semestre va a estar muy condicionado por la situación internacional. Cuidado con esto. ¿Por qué motivo? Creo que esta visita del presidente a Europa y de querer reactivar la economía abrazándose a Europa, creo que hay un error político garrafal, porque Europa está en un proceso de dislocación económica y financiera. Hoy a la mañana, leyendo algunos diarios internacionales, dice lo siguiente: ¿cuál es el banco que más perdió en el último periodo y que está en la lista de los más riesgosos en Europa? El Deutsche Bank. El Deutsche Bank. Exactamente, como dice Carlos. El Deutsche Bank registró pérdida de las más altas en la historia del banco, y en segundo lugar, todos han apostado, especialmente nuestro amigo George Soros, hizo muchas apuestas en los últimos días contra el Deutsche Bank. Entonces, quiero señalar con esto, porque una de las consecuencias de lo que pasó en Inglaterra y en Europa es que hubo devaluación de la moneda europea, se devaluó el peso mexicano de manera muy pero muy pronunciada, se profundiza la recesión, y acá nuestro vecino país, que es Brasil no está en recesión, sino ya está en depresión económica, con todo el nuevo gobierno en el banquillo de los acusados. Tema de corrupción, tres ministros. Sí. Después vamos a hablar de todo el planteo judicial en el bloque que viene. Cuidado con esto, porque esta ida, me parece, del presidente a Europa, de tratar de girar, está girando en el peor momento de Europa. Es lo que decía Michael, ¿no? Claro, porque Europa requiere ser rescatada, los bancos requieren ser rescatadas, y ese no va a ser... No, y el gobierno está planteando también una apertura comercial, un acuerdo con la Unión Europea y con la Alianza del Pacífico, que son bloques, sobre todo la Alianza del Pacífico, que se rigen con muy bajos aranceles. Entonces vos vas a una apertura de la economía en un contexto recesivo internacional, donde hay saldos exportables que te lo van a ubicar a vos. O sea, vos abrís tu economía a mercadería del exterior,
justo cuando los otros países les sobra mercadería para vender. O sea, la pregunta es apostar todo, no sé si todo, pero apostar que el segundo semestre o que la recuperación va a venir de la mano de la inversión en este contexto internacional, Michael, el que ustedes subrayan que es muy complicado. Sí, así. Falta, obviamente estamos al principio del semestre, pero arrancamos mal, sí. María, yo creo que también hay que tomar en cuenta que el segundo, la proyección de los economistas privados y la del gobierno también para el 2016 no es un año de crecimiento. No, o sea, está claro que caída. es un año de caída. Sí. Lo que estamos hablando es de qué nivel. Yo no estoy de acuerdo con David en que estemos en una situación con la que podamos comparar el arranque de este gobierno con el 2003, donde teníamos un contexto internacional favorable y donde la crisis del 2002 hacía que la capacidad instalada de las empresas permitiera una pronta recuperación económica. No, es que yo no comparo, Hernán, discúlpame, no comparo los momentos económicos, comparo frente a circunstancias y problemas económicos, hay forma de responder, porque la realidad va cambiando y los problemas van cambiando. Pero es verdad, es otro contexto económico, pero frente a situaciones de dificultad se pueden tomar medidas y decisiones que afectan Ahora, David, o protegen a las mayorías. David, hubo un en un momento se 2003. tomaron decisiones que protegieron y ahora se toman Pero decisiones David, que afectan. en el 2003, es verdad lo que vos decís, pero no hubiera habido un 2003 sin un 2002. Y repasamos las medidas que se tomaron en el 2002. La devaluación, un ajuste bestial, una caída de la inversión que la de este año va a ser el 10% de la que fue Claro. en el 2002. Sí, O sea, Duvalde ya consecuencia había del 2002, tomado las decisiones pero el 2002 complicadas, fue ¿no? consecuencia. Que era la salida a la convertibilidad. El 2002 fue Estamos hablando consecuencia de- del 2001. Ni El siquiera el 2001 fue 2002. consecuencia de parecido. Mira, ni siquiera pero el pará, 2002. Carlos, porque el 2002 fue consecuencia del 2001. Y el 2001 fue Sí. consecuencia de las medidas económicas que se fueron tomando durante el gobierno de Menem, que llevaron a esa explosión. Bueno, pero Y son esperen. medidas en la orientación similares a las que están tomando ahora. Ahora, para ser justo también, ¿no? Por ahí podemos discutir, que de hecho para mí, y como lo mencionamos antes, estuvo mal la manera en que se intentó adecuar el tema tarifario, pero lo cierto es que había un atraso tarifario, había un exceso Es una decisión de política, subsidio. ¿no? Digamos- O sea, Bueno, a ¿vos ver. crees que se podía seguir Sí, con el sí. nivel de subsidios? Se podía seguir, se y podía bajar la aumentar. inflación. Y te voy a decir Esperen. algo para extremar el argumento, pero para que se entienda. No es que digo que se puede hacer. Puede ser gratis la luz, puede ser gratis el gas, puede ser gratis el agua, así como es gratis la educación pública o la universidad. Son decisiones políticas. A quién se le cobra impuestos y a quién se le distribuye impuestos. Entonces, el tema de manejar los servicios públicos o derechos de los ciudadanos, por ejemplo, al acceso de servicios públicos, con criterios de mercado, deja, digamos, para mí es un error, porque vos lo que tenés que hacer es, primero que nada, atender el derecho del ciudadano a tener ese acceso a ese Pero, servicio espera, público. David, ahí Hagamos- tenés, hagamos ahí un tenés punto ahí, razón, esperen. ahí tenés razón. Pero también es cierto que acá cerca, para ahí, Puerto Madero, un departamento de 4 ambientes mirando al río de $1 millón pagaba 100 pesos por bimestre de luz. Claro, ¿Eso pero- está bien? Espérenme Pero, un minuto, pero la espérenme un parte no es minuto. el todo. Y este consumidor de Puerto Madero es el 0,01%. Espéreme un Y el minuto. aumento de tarifa Te fue para el 100%. Bueno, pero esperen, O para, vaya- bueno, sacando la Ahora tarifa te doy la social, ¿no? pero vayamos un poquito, yo propongo para adelante de la siguiente manera. Digamos, es obvio que hay cierto consenso acá de que el primer semestre fue muy malo por las razones que fueren. Vos decís, por las medidas que se tomaron, otros ciertas medidas eran necesarias con las críticas que le hacen. Estamos pensando para adelante ahora, ¿no? Por eso Decimos, del lado de la inversión, difícil, es un contexto internacional complicado para que venga de ese lado. ¿A qué apuesta ahora el gobierno? Me da la sensación de que lo que pasó esta semana en el Congreso, y por eso lo quería traer, que es el blanqueo de capitales y el tema de jubilados, que cuando empieza a llegar dinero, por ahí va a haber alguna mejoría, no para todos los jubilados. ¿Te parece razonable, Ismael, pensar que el blanqueo de capitales puede ser solucionar en parte algunos de estos problemas? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que el blanqueo de capitales, en momentos en que se habla de tanta corrupción para un lado y para el otro, es lo más peligroso que hay. ¿Por qué motivo? Porque en medio de que está salpicado absolutamente todo, y digo para un lado y para el otro, porque por un lado tenemos los Panama Papers y por otro lado tenemos López, y bueno, todo lo que ya conocemos, está el enorme peligro de que sea una gran operación que termine blanqueando todos aquellos que... Dinero de la corrupción. ¿A Dinero, vos te dinero de la corrupción, etc. Entonces ese es el primer problema. El segundo problema, y es serio, el segundo problema es que el blanqueo no significa automáticamente
que haya inversión. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta en el exterior, inclusive producto de la corrupción, como debe tener mucha gente, y tiene el dinero en una cuenta en el exterior, él la declara, deja la plata allá, Sí. no pone ni $1 en la Argentina y el hombre queda limpio. Y Porque la tiene que sociedad- pagar un... Sí, tiene que pagar un impuesto. Un impuesto. Que va, 10%. depende, si es un inmueble 5%, si antes del 31 de diciembre es el 10%, y entre el 31 de diciembre y el 31 de marzo del 15%. Hay muchas Está bien. opciones donde no se paga nada. Por ejemplo, Y también- comprando títulos públicos no se paga No se nada. paga. ¿Qué Claro, dicen? O pero si poniéndolo compra títulos públicos no tiene cupón cero, no tiene Claro. interés. Pero lo que quiero de señalarte algún- que automáticamente no significa que con el blanqueo, porque uno puede tener el dinero exterior. Es distinto el caso de alguien que, no sé, necesite blanquear $30.000 o $40.000 por... Sí, se apuesta mucho a ese colchón de los que en la época del cepo o de las restricciones a la compra O del también- dólar para que no se nos quede la o bien. regulación. anteriores. Pero, o o anteriores de también. gente que saca plata del colchón. Entonces, ¿Es esa cuidado con esto. Yo creo que es cuidado, porque por un lado se está proclamando la lucha contra la corrupción, Sí. y después por otro lado sale que el que fue ministro de Economía de Macri habría participado en un affair con bonos del gobierno de la ciudad. Eso es el caso de Néstor Grindetti, Grindetti, el todo. intendente de Lanús, que fue procesado. ¿Está imputado o procesado? Imputado. 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 En la causa por los Panama Papers. Y después con por otro el- lado, bueno, vimos todos que a había- Julio López con su pala y todo lo demás. A ver, una Sí, a pequeña aclaración que no baja el nivel de gravedad de lo que dice Ismael, pero es una pequeña aclaración. El delito que se perdona es el impositivo. Sí, Eso iba a pero- ¿No? El delito, si al tipo lo descubre, que lavó conozco plata, perfectamente No, la está ley bien. y todo lo demás. O sea, Sí. lo que se si hubiera un... La ley- pero Suponete que un el López- contratista del Estado puede puede blanquear. El delito penal El delito queda vigente penal. por más que vos entres al blanqueo. Que O sea, vos- si No, vos no, no, sos el un- delito penal de evasión impositiva no. El No, de evasión digo, si impositiva, sos- pero si si hiciste un lavaste acto de plata, corrupción, Espera, no es que estás blanqueando y no queda... está claro, vamos a ver si después se investiga el otro affair. claro, en realidad el problema es el otro. A ver el si los jueces origen de pueden esa descubrir plata. alguno que haya Bueno, pero si lavado. No, los jueces pero- tienen, perdón, si los jueces tienen el causa HSBC con 4.040 cuentas conocidas, Claro. tienen el caso Arbizu con Las cuentas del H, grupos ahí están, las económicos cuentas importantes. esas. Van a El caso blanquear. Arbizu, a ver si, porque la gente por ahí no se pasa pierde, nada. paren. El Perdón, caso María. Arbizu era el que era el argentino que trabajaba en el JP Morgan, que tuvo un problema con su compañía, se llevó documentación, la trajo acá y ofreció en su momento mostrar Cómo las se- cuentas cómo de grandes no grupos declaradas. económicos, Ahora, tenían- perdóname, una perdón, digo, pregunta. sí, perdón, Esas cuentas quedan... Pueden entran en el blanquearse ¿pueden entrar en el tranquilamente y cae blanqueo? el delito, sí. Que Claro. cae el Sí. delito. Bueno, Bueno, ya bueno. está. Con la Ahora, respuesta esa me es suficiente. Bueno, ahora Pero digo, necesito más. si tenemos Dame un minuto, casos David, tan claro. claros, donde hay, por lo menos para investigar en la justicia y no pasa nada, imagínate en el blanqueo donde se están ofreciendo todas las garantías para que vengan a Bueno, ingresar capital. caemos Entonces, digo, en una- parece que digamos, la A ver, combate pero a la blanqueo corrupción ya no es... había de antes. Sí, o está sea, bien, digo, blanqueo es el número Blanqueo hay cada 15.000. cinco Pero años. este... O sea, Mike- la Argentina No, el es un anterior país... fue más largo. Con, Sí, pero con este Cristina. es más generoso, digamos. El otro era permanente. Pero quiero señalar algo que es importante. La ley de blanqueo, esta Sí. fue votada por casi todas las fuerzas políticas. Eso es una garantía adicional. Del Frente para la Victoria hasta Cambiemos, votaron esta ley, el Frente Parte del Frente para la Renovador. Victoria, ¿no? Por supuesto que no todo. Perdón, Parece- 56 bueno, a ver. senadores votaron. ¿Cuántos? Sí, 56 y dentro de senadores. los senadores solo Una- 10 del Frente para la ¿Sabe Victoria. cómo no le votaron. dice, cómo Por se decía en eso. el Senado esta ley? ¿Cómo se la llamaba? La ley López. Porque Lógico. sin López, esto... Acuérdense... Bueno, que esta es una ley que tiene todo. En la misma ley se incluyó Exacto. el pago a los jubilados y el blanqueo. Y Después una quiero hacer- rebaja de después quiero- impuestos a bienes El personales. tema de bienes personales, Eh, una bueno, no, y el eliminación acuerdo con las por- provincias. y el acuerdo de la devolución Ojo, del eso es muy 15%, importante, porque eso explica eso mucho muchas los de las votos. cosas. El de los presidente senadores. Macri va a pagar 1.400.000 pesos menos, va a dejar de pagar, si es un buen pagador, un buen contribuyente de bienes personales por esta ley que él promueve. Sí, va bajando progresivamente Para y que al no que no les- blanquee, hay un para explicarlo, al que no blanquee, si pagó y estuvo al día Pero, y paga María, bienes no es menor. personales, deja de pagar y es como un premio al que estuvo pagando. No es menor. Porque que si todas- no, Y el premio es en tiran- bienes no, tiran claro. El cosas- premio es en espera, bienes pero dame un personales. minuto, El déjame- premio es el impuesto a la riqueza, no es el premio
en otro tributo. Esperá, Bueno, cambiemos vos el decís- nombre. Impuesto a la Esperá, riqueza. ya no es déjenme más. cerrar un minutito acá. Sí, es verdad. Tema macro, digamos. ¿Se apuesta a que los grandes evasores traigan la plata o este monto que tiran tiene que ver con que también el pequeño o el Mira, ahorrista, por llamarlo de alguna manera, saque la plata del colchón y la blanquee? para el pequeño ahorrista creo que el incentivo en todo caso puede ser si está necesitado o le interesa hacer una operación inmobiliaria. Para el gran inversor me parece que el contexto regulatorio internacional, y es que a partir del año Sí, que eso viene le quería haya un preguntar, intercambio Michael, de sí. información fiscal entre 55 países, hace que ya cada vez queden menos lugares en donde vos puedas tener dinero no declarado. Eso es lo que el gobierno toma como herramienta a favor para lanzar una ley como esta, y de hecho está promoviendo que las provincias también lo hagan, todos los, digamos, otros estados lo están haciendo. En términos de impacto macro, me parece que lo que el gobierno apuesta más es a que se elija alguna de las opciones, por ejemplo, una de las que comentaba David, que es un bono que te permite por cada 100 pesos que compres de un bono, ingresar 300 pesos sin pagar el impuesto de multa. Eso, ¿cuál es el objetivo? Que el gobierno consiga financiamiento, no plata en efectivo, sino financiamiento que le permita cambiar otra fuente de financiamiento. Entonces, ahí me parece que lo que están jugando es a financiar el Estado de este lado. Y por el otro lado, bueno, el impacto en el consumo que pueda tener el pago de los jubilados está puesto sobre las espaldas del ANSES, que el ANSES promete que va a más o menos procesar 100.000 juicios por mes y a partir de ahí ir liberando, ¿no? Sí, atención, es importante hacer la aclaración si alguien, digamos, lo van a atender prioritariamente los mayores de 85 y la gente De 80, con 80. de- Mayores de 80, 80. hayan hecho o no juicio. y, según el anuncio gente, oficial. y jubilado y gente con enfermedades graves. En septiembre recién se pone online el formulario para todos los demás, van a ir procesando, o sea que claro, el impacto sobre bolsillo, sobre jubilados se va a esperar más sobre el año que viene porque el Los ANSES jubilados tienen que sacar su clave de la seguridad social ahora en este mes de julio y agosto, según el anuncio del ANSES, Sí. y a partir de septiembre se empiezan a instrumentar los pagos. Sí, De a en, 100.000 por mes. Sí, en el tema de blanqueo me parece que se habla demasiado sobre el monto que puede llegar a ser 20, 50, 60 mil millones y menos sobre la calidad, porque el dinero podría llegar, como dijo Hernán, es tal vez uno de los pocos aspectos del contexto internacional Que ayuda. con viento a favor, por tener cada vez menos lugares para poner Claro, dinero. estos acuerdos de intercambio que hacen Sí, que la sí, gente que sí. tenga plata escondida, bueno, puede saltar. En eso el contexto es bueno. Así, el asunto es la calidad de la inversión, porque puede ser que favorecen a títulos públicos. Se calcula que la mitad podría ir en la inmobiliaria y me parece que la poca productiva inversión que hay ya está pasando en bienes de capital, sobre todo en el campo. Ya está pasando, así no igual, así no sé si va a venir. Claro, la duda más es con si el la blanqueo. inversión que viene o Sí. con el blanqueo va a ser inversión productiva Sí, o que, sí, sí, pero sí, que sí. vos decís se va a desviar mayormente. María, Tengo que ir a una tanda, perdón. Cortito. Se había dicho que el pago a los fondos buitres liberaba todos los problemas y entraban los capitales y se resolvía todo. Bueno, no funcionó, si bien hay más acceso obviamente al mercado de deuda internacional, y ahora es el blanqueo, o sea, van sacando Hago manotazos de un cada punto lado. acá nomás, ya venimos, tenemos todo el capítulo, todavía no entramos ni siquiera en todo el capítulo judicial. Así que una tanda y quédense ahí que ya volvemos.